El sol se filtraba entre los antiguos robles que bordeaban el patio, proyectando largas y perezosas sombras sobre el césped. Era una de esas tardes cinematográficas perfectas en la Universidad de Blackwood, donde el aire olía a hierba recién cortada, ambición y el suave aroma dulce de los cerezos en flor de los árboles cercanos a la biblioteca. Llevaba la mano de Liam, sus dedos entrelazados con los míos, y sentí una oleada de felicidad pura y sin adulterar. Durante 2 años, esa había sido mi realidad. Liam Sterling, el estudiante de administración de empresas con una sonrisa capaz de inspirar 1000 proyectos grupales y un encanto a la altura, era mío. Nos dirigíamos al centro estudiantil a tomar un café antes de su grupo de estudio. Estaba charlando sobre una metáfora desconocida en mi seminario de literatura victoriana, y él asentía con la cabeza, con esa mirada cariñosa y ligeramente vidriosa que me indicaba que no escuchaba las palabras, sino el sonido de mi voz. No me importó. Era parte de nuestro ritmo. Así que en esencia el relicario no es solo un relicario, sino un símbolo de su deseo reprimido y de las limitaciones sociales. Mi voz se apagó al sentir sus manos endurecerse en las mías. Sus pasos vacilaron. Seguí su mirada. Al otro lado del bullicioso sendero, junto a la estatua de mármol del fundador de la universidad, estaba Chloe. Tenía los brazos cruzados y una postura rígida. Incluso a 6 metros de distancia, podía ver la tormenta que se avecinaba en su rostro sereno. Mi propia sonrisa se desvaneció. Chloe. La exnovia de Liam del instituto, la que lo había seguido a Blackwood, la sombra persistente en los rincones de nuestra relación. Liam, dije con voz suave y preocupada. ¿Está todo bien? No me miró. Tenía la mandíbula apretada. Espera, Alara. Soltó mi mano como si le hubiera quemado y se dirigió hacia ella. Me quedé clavada en el suelo, mis notas literarias de repente me parecieron absurdas y triviales. Lo observé acercarse a ella, su lenguaje corporal era una mezcla de tensión y apaciguamiento. La vi extender la mano y agarrarlo del brazo. Sus hombros comenzaron a temblar. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que debía apartar la mirada, darles privacidad, pero me quedé paralizada. Esta era una escena que ya había presenciado fragmentariamente. Una llamada entre lágrimas que contestaba en la otra habitación, un mensaje de texto desesperado que rechazaba con un suspiro. Pero nunca había sido tan público, tan visceral. Entonces la condujo hacia mí. El corazón me latía con fuerza contra las costillas. Esto era nuevo. Alara, la voz de Liam sonaba tensa, Chloe está molesta. Solo necesita 1 minuto. Los ojos de Chloe, llenos de lágrimas artificiales, se encontraron con los míos. Lo siento mucho, Alara, susurró con voz temblorosa. No sabía a dónde más ir. Es que... todo es tan difícil. Me quedé sin palabras. ¿Qué fue difícil? Verlo conmigo seguir adelante. Siempre intenté ser amable, comprender su historia compartida, pero esto parecía violar un límite tácito. ¿Qué pasa, Liam? Pregunté con voz más firme de lo que sentía. Antes de que pudiera responder, Chloe soltó un sollozo ahogado y hundió la cara en su pecho. Él le dio unas palmaditas torpes en la espalda, con la mirada suplicante por encima de su cabeza. Entiende, parecían decir, sé la novia genial. El patio, antes un escenario de belleza idílica, ahora parecía un escenario y nosotras éramos las actrices involuntarias de un drama terrible. Los estudiantes aminoraban el paso, lanzándonos miradas curiosas. Los susurros comenzaron a extenderse por el aire como hiedra venenosa. Chloe, por favor, murmuró Liam, intentando zafarse con cuidado. Este no es el lugar. Dijiste que siempre estarías ahí para mí, gritó con la voz quebrada por la histeria. Me lo prometiste, Liam, y ahora estás con ella. Me has reemplazado. La acusación flotaba en el aire, fea y cruda. Sentí una oleada de ira. ¿Reemplazada? Llevábamos 2 años juntos. Ella era la que no podía superarlo. Chloe, eso no es justo, dije, perdiendo la compostura. Tú y Liam rompieron hace mucho tiempo. Levantó la cabeza de golpe y por una fracción de segundo, las lágrimas parecieron desvanecerse, reemplazadas por un destello de puro veneno. Fue tan rápido que casi dudé haberlo visto.
Luego la máscara de fragilidad volvió a aparecer. No sabes nada de lo que teníamos, se lamentó aferrándose a Liam con más fuerza. Liam parecía presa del pánico, atrapado entre su exnovia llorosa y su actual novia, cada vez más enfadada. La multitud crecía, sus murmullos se volvían menos discretos. Vi que levantaban los teléfonos sutilmente. Era una humillación inminente. Liam, tenemos que irnos, dije con un tono que no dejaba lugar a discusión. Extendí la mano para agarrarlo del brazo. Fue un movimiento equivocado. Chloe vio mi mano y soltó un grito. No lo toques. Es mío. Y entonces pasó. El tiempo parecía demasiado lento para fragmentarse en 1000 fragmentos de luz y sonido. Liam, desesperado por calmarla, detener la escena y recuperar el control, soltó su brazo de mi agarre. Y con el mismo movimiento su mano, la mano que había sujetado la mía con tanta delicadeza minutos antes, se balanceó en el aire. La bofetada me golpeó la mejilla, fuerte y punzante. Mi cabeza se giró bruscamente hacia un lado. El mundo quedó en silencio. El parloteo de los estudiantes, los pájaros, el susurro de las hojas, todo desapareció, reemplazado por un agudo zumbido en mis oídos. El dolor era secundario a la conmoción, un entumecimiento frío y expansivo que empezó en mi cara y se extendió por todo mi cuerpo. Lentamente me llevé la mano a la mejilla ardiente, con los ojos abiertos e incrédulos. Miré a Liam. Su rostro era una máscara de arrepentimiento y horror instantáneos, su mano seguía suspendida en el aire. Miró de su palma a mi cara, abriendo y cerrando la boca, sin emitir sonido alguno. Entonces mi mirada se dirigió a Chloe. Ya no lloraba. Las lágrimas habían desaparecido. Su rostro, parcialmente oculto tras el hombro de Liam, estaba vuelto hacia mí. Y en sus labios perfectamente pintados se dibujaba una pequeña sonrisa fría y triunfante. Era una sonrisa de victoria pura e inmaculada. Ella lo había orquestado todo. Lo había presionado, incitado y actuado hasta que lo llevó a esto, y estaba encantada. En ese único y horrible momento, la ilusión de mi relación de 2 años se hizo añicos por completo. No se trataba de un pasado complicado ni de un ex frágil. Se trataba de un hombre débil y una mujer manipuladora, y yo había sido el peón en su enfermizo juego. El entumecimiento se desvaneció consumido por una furia tan profunda y clara que sentí hielo en las venas. Bajé la mano de mi mejilla ardiendo. Miré a Liam fijamente a los ojos y vi en ellos la patética súplica de perdón. No me importó. Mi brazo se movió con fuerza, impulsado por 2 años de preocupaciones menospreciadas, de inquietudes desestimadas, de mi propia bondad utilizada como arma en mi contra. El sonido de mi palma al impactar contra su rostro fue aún más fuerte, más firme que el suyo. Su cabeza se sacudió hacia un lado. Un grito ahogado recorrió a la multitud. Antes de que pudiera procesarlo, le di un golpe con la otra mano, aplicando todo mi peso, mi rabia y mi corazón destrozado. El segundo golpe le impactó en la otra mejilla, con una simetría perfecta y punzante. Dije con una voz extrañamente tranquila, rompiendo el silencio atónito, esas son para mí. La primera fue por pegarme. La segunda por ser el tipo de hombre que lo haría. No miré a Chloe. No miré a los estudiantes boquiabiertos. Solo miré a Liam, grabando en mi memoria la imagen de su rostro enrojecido y sorprendido. Esta sería la última imagen que tendría de él como alguien a quien amaba. Entonces me di la vuelta. Y me alejé. No corrí. Caminé con la espalda recta y la cabeza en alto, alejándome del chico que me había destrozado, de las ruinas de mi primer amor, y hacia un futuro aterrador e incierto. El camino desde el patio hasta mi dormitorio fue un borrón. Los sonidos eran apagados, los colores demasiado brillantes y el suelo se sentía inestable bajo mis pies. Era un fantasma que se movía por un mundo que había reafirmado violentamente su realidad. Mi mejilla aún latía, un recordatorio ardiente y persistente de la traición. Pero no era nada comparado con la herida abierta y en carne viva que tenía en el pecho. Abrí la pesada puerta de Hawthorne Hall, la histórica residencia femenina que consideraba mi hogar, y me invadió el familiar aroma a pulimento con aroma a limón y madera vieja. Normalmente me sentía como un santuario. Ahora, parecía un escenario diferente, el escenario del siguiente acto de mi colapso.
Logré llegar a mi habitación en el tercer piso, buscando torpemente la llave, me temblaban tanto las manos que apenas podía meterla en la cerradura. La puerta se abrió de golpe para revelar mi santuario. La cama individual con su edredón azul arrugado, el escritorio repleto de libros, la guirnalda de luces parpadeando sobre mi cama. Todo era tan normal. Parecía una burla. La puerta se cerró con un clic tras mí y la presa se rompió. Un sollozo áspero y desgarrado me arrancó la garganta. Me deslicé por la puerta con las piernas aflojadas y caí sobre la alfombra industrial áspera. Me abracé balanceándome mientras las lágrimas caían en oleadas abundantes. Eran lágrimas de dolor, de humillación, de una profunda conmoción. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo el chico que me escribía poemas tontos y me abrazaba cuando tenía gripe, el chico que hablaba de nuestro futuro apartamento y de cómo llamaríamos a nuestro perro, cómo pudo ese mismo chico levantarme la mano? Por ella. Repasé la escena una y otra vez en mi mente. La expresión de su rostro, no solo arrepentimiento sino pánico frenético. En ese momento no había estado pensando en mí. Había estado pensando en sí mismo, en la escena, en cómo callar a Chloe. Mi bienestar había sido una cuestión secundaria, un daño colateral en su patético intento de gestionar la crisis. Y la sonrisa de Chloe. Esa sonrisa fría, cruel y victoriosa. Se me quedó grabada en la mente. Ella había ganado. Había demostrado que aún podía hacerle perder el control, que aún lo dominaba con tanta fuerza que podía anular su decencia, su cariño por mí, todo. Mi teléfono, que aún llevaba en el bolsillo trasero, empezó a vibrar. Lo saqué. La pantalla era una cascada de notificaciones. Llamadas perdidas de Liam. Mensajes de texto. Blair, por favor. Lo siento mucho. Cariño, no lo decía en serio. Tienes que creerme. Fue un error. Un terrible, terrible error. Por favor, responde. Estaba tan molesta que no sabía qué hacía. Cada mensaje era una nueva vuelta de hoja. La excusa es la minimización. Error. Un error es añadir sal en lugar de azúcar al café. Olvidar un aniversario es un error. Golpear a la persona que dices amar es una decisión. Luego llegaron los mensajes de amigos. Bungie, ¿estás bien? Acabo de enterarme de lo que pasó. ¿Es cierto que le devolviste la bofetada a Liam? 2 veces. Vamos, chica. Es un imbécil, y Laire. Mejor así. Los mensajes bien intencionados me parecieron invasivos. Mi humillación era ahora chisme público. Un jugoso drama universitario que se analizaría durante la cena en la cafetería. No podía soportarlo. Apagué el móvil, la pantalla se puso negra y lo tiré a la cama como si fuera una serpiente venenosa. Llamaron suavemente a la puerta. ¿Y Laire? Soy Maya. Déjame entrar. Maya. Mi compañera de cuarto, mi mejor amiga desde la orientación de primer año. La única persona que nunca se había convencido del todo de Liam, que siempre se había referido a Chloe como la vampira psíquica. Me puse de pie de un salto, secándome frenéticamente la cara surcada de lágrimas, y abrí la puerta. Me miró fijamente, mis ojos rojos e hinchados, la leve marca roja aún visible en mi mejilla. Y su rostro, normalmente iluminado por la travesura y la aguda inteligencia, se suavizó con una feroz actitud protectora. No dijo ni una palabra. Simplemente entró, cerró la puerta tras ella y me abrazó fuerte y destrozándome los huesos. Y me derrumbé de nuevo, sollozando en su hombro. Me abrazó, me acarició el pelo y me dejó llorar hasta que no me quedaron lágrimas. Cuando mis sollozos se convirtieron en hipo tembloroso, me acompañó a la cama, me sentó y fue a nuestro pequeño lavabo, mojando una toallita con agua fría. Regresó y me la apretó suavemente contra la mejilla. Cuéntamelo todo, dijo con voz suave pero firme. Y lo hice. Le conté sobre el paseo, sobre haber visto a Chloe, sobre la escena en público, el llanto, las súplicas. Y luego, con la voz bajando a un susurro, le conté sobre la bofetada. Sobre el sonido que hizo. Sobre la expresión de su rostro. Y sobre la sonrisa de Chloe. Los ojos de Maya se oscurecieron. Esa zorra calculadora, siseó. Lo sabía.
Siempre supe que era una víbora. Me tomó de las manos. Y Liam consiguió una guarida. Lo siento muchísimo. Pero escúchame. Tú vales 1000 veces más que él. 1.000.000. Lo que hizo es imperdonable. Lo sé, susurré, y la verdad se asentó como un peso de plomo en mi estómago. Lo sé. Bien, dijo con un tono más enérgico y práctico. Este es el plan. Vas a darte una ducha larga y caliente. Te vas a poner tu pijama más cómodo. Voy a pedir la pizza más grasienta que exista. Y vamos a ver programas de telerrealidad malísimos hasta que se nos derrita el cerebro. No vamos a abrir la puerta. No vamos a volver a encender tu teléfono. Esta habitación es una fortaleza. De acuerdo. Asentí sintiendo una nueva oleada de gratitud. En medio de los escombros de mi vida, Maya fue mi ancla. Los siguientes días fueron una neblina de exilio autoimpuesto. Envié un correo electrónico a mis profesores, alegando una emergencia familiar, lo cual no era del todo mentira. Mi familia, la que había construido aquí, quedó destrozada. Maya me trajo comida de la cafetería. Interfería con cualquiera que viniera a buscarme. Y se negó rotundamente a involucrarse en el drama por mí. Como era previsible, Liam intensificó la situación. Pasó de enviar mensajes a llamar desde números desconocidos. Apareció en nuestra residencia, suplicándole a Maya desde la puerta. Le envió flores. Un ramo de rosas rojas desorbitado que Maya llevó inmediatamente a la sala común con una nota que decía, libre para un buen hogar de un exnovio de mierda. Al tercer día, un nuevo tipo de mensaje empezó a llegar poco a poco, esta vez a través del teléfono de Maya. Capturas de pantalla de una publicación que Chloe había hecho en redes sociales. Era algo vago y poético sobre el paso de las tormentas y el fin del sol tras un largo invierno, acompañado de una foto de ella sonriendo serenamente, sosteniendo una taza de café. Los comentarios estaban llenos de emojis de apoyo y mensajes como «te mereces ser feliz» y «me alegro mucho de que te estés recuperando». Fue una obra maestra de apropiación cultural. Se había presentado como la víctima, la que había resistido la tormenta, y ante la opinión pública parecía estar funcionando. Yo era la villana que en algunas versiones, había atacado a Liam mientras consolaba a un amigo. La injusticia me enfrió las entrañas. Fue ese fuego más que cualquier otra cosa, lo que finalmente me sacó de la cama. La autocompasión empezó a endurecerse en algo más. Una resolución fría y clara. Me miré al espejo la cuarta mañana. Mis mejillas ya no estaban rojas. Mis ojos ya no estaban hinchados. Pero yo era diferente. La chica que había caminado por el patio de la mano de Liam ya no estaba. En su lugar había alguien más dura, mayor, más sabia. Está bien, le dije a mi reflejo con voz firme. Basta. Volví a encender el teléfono. Borré todos los mensajes de Liam sin leerlos. Bloqueé su número y bloqueé a Chloe en todas las plataformas que se me ocurrieron. Luego le escribí a la única persona que sabía que podía ayudarme con el siguiente paso. Se llamaba Profesor Thorne, asesor de Blackwood Review, la prestigiosa revista literaria de la universidad. Había escrito algunos artículos para ellos, pero mi relación con Liam me había absorbido cada vez más tiempo. Thorne, un hombre de unos 60 años con un carácter amable pero sensato, siempre me había animado a asumir más responsabilidades. Profesor Thorne, escribí. Sé que es de última hora, pero si el puesto de editor asistente de artículos en la revista sigue disponible, me gustaría que me consideraran. Estoy dispuesto a dedicar mi tiempo. La respuesta llegó casi al instante. Alara, me enteré de que estabas lidiando con algunos asuntos. El puesto es tuyo si lo deseas. ¿Puedes verme en mi oficina a las 2 de la tarde? Una pequeña y genuina sonrisa se dibujó en mis labios por primera vez en días. Fue un comienzo. Fue un rumbo. La venganza, decidí, no consistía en devolver el golpe. Había sido por justicia instantánea. La verdadera venganza sería vivir una vida tan brillante, tan llena de logros y propósito, que el recuerdo de Liam Stirling no fuera más que una nota al pie, un pequeño obstáculo que había superado en mi camino hacia la grandeza. Ya no podía más. Era hora de construir.
La oficina del profesor Thorne era un caos acogedor de estanterías enormes, pilas de manuscritos desordenadas y el aroma intenso y reconfortante a papel viejo y té de bergamota. Me miró por encima de sus gafas de media luna mientras me sentaba en la desgastada silla de cuero frente a su escritorio. Las marcas se habían desvanecido, observó con una voz desprovista de compasión, simplemente constatando un hecho. Instintivamente me toqué la mejilla. Sí, señor. Bien. Las cicatrices son útiles, pero solo si están en el interior. Los de afuera solo les dan un mapa a sus enemigos. Tomó un sorbo de té. Supongo que esta nueva dedicación a la reseña tiene algo que ver con las recientes representaciones teatrales del campus. Lo miré fijamente. Tiene todo que ver con eso. He decidido dejar de perder el tiempo. Quiero estar ocupado. Quiero que me desafíen. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro curtido. Excelente. El resentimiento es un combustible poderoso, aunque volátil. Canalicémoslo hacia algo más efectivo. Empujó una carpeta gruesa sobre el escritorio hacia mí. El número de otoño. Nuestro tema es la renovación y el renacimiento. Quiero que supervises toda la sección de reportajes. Eso significa solicitar artículos, editar y verificar la maquetación. También significa lidiar con los egos sensibles de nuestros colaboradores más artísticos. ¿Crees que puedes con ello? El peso de la carpeta en mis manos se sentía sólido, real. Esto era responsabilidad. Esto era confianza. Esto era justo lo que necesitaba. Puedo con esto, dije, y lo decía en serio. Y así empecé. La oficina de la revista Blackwood, una sala desordenada en el sótano del edificio de humanidades, se convirtió en mi nuevo hogar. Llegaba al amanecer y me iba mucho después del control de seguridad vespertino. Me sumergí en palabras hermosas, terribles, brillantes. Aprendí los entresijos de Indesign, el delicado arte de decirle a un estudiante de último año que su ensayo de 5000 palabras sobre la angustia existencial debía reducirse a la mitad, y la emoción de descubrir un texto crudo e impresionante de un estudiante de primer año tímido. Estaba demasiado ocupada para revisar las redes sociales, demasiado absorta en mis pensamientos como para darme cuenta de los susurros que aún me seguían ocasionalmente por el campus. Vi a Liam solo una vez a lo lejos, mientras cruzaba la plaza de la biblioteca. Estaba con un grupo de amigos de la escuela de negocios. Él también me vio y empezó a caminar hacia mí con una mirada decidida. Simplemente me di la vuelta, crucé las pesadas puertas de la biblioteca y me perdí en el laberinto de estanterías. El corazón me latía con fuerza, no de miedo, sino de una feroz y orgullosa rebeldía. Ya no tenía ningún derecho sobre mí. Mi mundo ya no le pertenecía. Maya era mi constante animadora, apareciendo a menudo en la oficina de revisión con café y un sándwich, obligándome a tomar descansos. Te estás convirtiendo en una leyenda, decía sonriendo. La chica que dejó plantado a Liam Sterling y se convirtió en una niña prodigio de la edición. Me lo dicen por ahí. La gente está impresionada. Me encogí de hombros, concentrándome en un párrafo terco. Solo hago mi trabajo. No, no lo estás haciendo. Estás construyendo un imperio. Y yo, por mi parte, estoy aquí para verlo. Sin embargo, el imperio necesitaba algo más que solo éxito profesional. Los vacíos de mi vida, los espacios antes llenos de noches de cine y cenas en pareja, necesitaban llenarse con algo nuevo. Con alguien nuevo. No estaba preparada para tener citas, la sola idea me daba náuseas. Pero sí estaba preparada para un proyecto. Una distracción. Fue entonces cuando vi el folleto pegado en un tablón de anuncios fuera del gimnasio de estudiantes. Club de Artes Marciales Mixtas Blackwood, nuevos miembros bienvenidos. No se requiere experiencia. Desarrollar confianza, disciplina y fuerza. Me quedé allí, mirando la foto de una mujer con un soldado con una postura poderosa y segura. Desarrollar confianza. Fuerza. Esas palabras resonaron profundamente en mí. No solo quería sentirme fuerte por dentro. Quería ser fuerte. Jamás quería volver a sentirme tan vulnerable, tan impotente. La noche siguiente, con el corazón lleno de temor, empujé la puerta del gimnasio.
El aire olía a sudor y desinfectante y el sonido de gruñidos y golpes sordos de puños contra las almohadillas resonaba en los altos techos. Una docena de personas estaban dispersas, practicando diversas técnicas. Un hombre que parecía tener 20 y tantos años, de complexión robusta y rostro amable y atento, se separó de un par de estudiantes de sparring y se acercó a mí. ¿Puedo ayudarle?, preguntó con voz tranquila. Estoy aquí por el club, dije con voz débil. Vi el volante. Sonrió. Genial. Soy Ben, el instructor. ¿Eres nuevo? Asentí. Completamente. Perfecto, dijo con una sonrisa aún más amplia. Nada de malos hábitos que romper. Venga, que enseñaré lo básico de una postura correcta. La primera sesión fue brutal. Mis músculos protestaban a gritos. Estaba torpe, descoordinado y mis golpes no tenían fuerza. Pero mientras Ben corregía pacientemente mi postura mientras yo aprendía a girar las caderas y a lanzar el jab, algo cambió. Con cada puñetazo que lanzaba al saco, imaginaba la cara de horror de Liam. Con cada patada, veía la fría sonrisa de Chloe. No solo estaba aprendiendo a luchar, sino que también estaba ejercitando demonios. Al final de la sesión, empapado en sudor y respirando con dificultad, sentí una profunda sensación de agotamiento, pero también de purificación. Ben me dio una botella de agua. «Tienes fuego dentro», comentó. «Mucha ira. Es bueno. Canalízalo. Contrólalo. No dejes que te controle». Lo miré detenidamente. No era solo guapo de forma convencional. Tenía una serenidad que resultaba increíblemente atractiva. No hubo pretensiones ni juegos. «Lo estoy intentando», dije con sinceridad. «Sigue intentándolo», respondió. «Nos vemos el jueves». Mientras caminaba de vuelta a mi dormitorio, me dolía el cuerpo en un montón de lugares nuevos, pero mi espíritu se sentía más ligero que en semanas. Estaba construyendo un nuevo cuerpo, una nueva mente, una nueva vida. Pieza por pieza. La revisión era mi mente. MMA era mi cuerpo. ¿Y el corazón? El corazón podía esperar. Unos días después el universo, al parecer, decidió poner a prueba mi recién descubierta determinación. Estaba en la cafetería del campus, encorvado sobre un manuscrito con un bolígrafo rojo en la mano, cuando una sombra se posó sobre mi mesa. Levanté la vista. Era Chloe. Llevaba un café con leche en la mano, luciendo elegante con un suéter de cachemira y vaqueros. Su expresión era de preocupación cuidadosamente elaborada. «Elara», dijo con una voz suave y melosa. «Tenía la esperanza de encontrarte». Cada músculo de mi cuerpo se tensó. El recuerdo de su sonrisa pasó ante mis ojos. Lentamente dejé mi bolígrafo rojo sobre la mesa. «Chloe», dije con tono monótono. «Solo quería decirte cuánto siento todo lo que pasó», empezó con los ojos abiertos y sinceros. «Fue un terrible malentendido. Liam solo intentaba consolarme y yo estaba muy sensible, y tú simplemente te le echaste encima. Creo que todos estábamos en un momento de pasión». La miré fijamente con la sangre helada. Estaba reescribiendo la historia en mi cara, presentándose como la víctima inocente y a mí como el agresor. Su audacia era impresionante. «¿Esa es la historia que te estás contando?», pregunté con una voz peligrosamente baja, porque mi memoria es muy clara. «Recuerdo que lloraste. Recuerdo que me golpeó y recuerdo que sonreíste justo después. Parecías muy satisfecho con tu trabajo». Su máscara se desvaneció por una fracción de segundo con un destello de sorpresa y fastidio en sus ojos. No esperaba que la llamara tan directamente. «No sé qué crees que viste», dijo con la voz ligeramente endurecida. Estaba destrozada. Liam y yo tenemos una conexión muy profunda. Es complicado. Nunca lo entendiste del todo. Lo entiendo perfectamente, dije reclinándome en la silla, adoptando la postura de frío desdén que había estado practicando en MMA. Entiendo que eres una manipuladora y que él es débil. Se merecen el uno al otro. Pero ahora es todo tuyo. Puedes quedártelo. No me interesan tus obras. Su rostro se sonrojó de verdadera ira. La fachada dulce y preocupada se desvaneció.
¿Crees que estás mucho mejor ahora? ¿Escondiéndote en tu revisita y tus patéticas clases de defensa personal? Todo el mundo sabe que solo intentas olvidarlo. Sonreí entonces, un pequeño y frío reflejo de la sonrisa que me había regalado en el patio. Sentí una fuerza poderosa en mis labios. Superarlo fue lo más fácil que he hecho en mi vida, dije con calma. Construir una vida que valga la pena requiere un poco más de esfuerzo. Ahora, si me disculpan, tengo trabajo de verdad. Tomé mi bolígrafo rojo y miré el manuscrito, desestimándola por completo. La sentí allí de pie, furiosa, durante un largo rato antes de que finalmente se diera la vuelta y se marchara. Me temblaban las manos, pero por dentro estaba firme. Me había enfrentado al dragón y no me había quemado. Me había mantenido firme. El plan para mi nueva vida era sólido. Fuerte. Y era solo el comienzo. El encuentro con Chloe no me dejó ira, sino una energía extraña y vibrante. Era la sensación de haber superado una prueba, de haber defendido un límite con éxito. Su intento de manipularme había fracasado estrepitosamente, y la expresión de su rostro cuando la despedí fue un trofeo que mentalmente guardé en mi estantería. Estaba cambiando, me estaba endureciendo, y me sentía bien. Mi trabajo en la revista se intensificó. El profesor Thorne, al ver mi dedicación, me dio más responsabilidad y prosperé bajo la presión. El número de otoño estaba tomando forma y se perfilaba como deslumbrante. Le había encargado un impactante ensayo fotográfico sobre la renovación urbana a un estudiante de posgrado del Departamento de Bellas Artes y una conmovedora serie de poemas sobre la metamorfosis personal a un escritor solitario al que tuve que sacar de su caparazón con incontables tazas de café y un sincero aprecio por su obra. Mientras tanto, las clases de MMA se convirtieron en mi santuario. La concentración requerida era total. No había espacio en mi cabeza para Liam ni para Chloe mientras intentaba recordar mantener la guardia alta, girar el pie trasero y respirar correctamente. Ben, el instructor, era un profesor paciente pero exigente. Nunca me tocó salvo para corregir mi postura. Una mano que me guiaba desde el hombro para ajustar mi posición. Un ligero toque en el codo para que subiera la guardia. «Aprendes rápido, Alara», dijo una noche después de que conseguí derribar con éxito a un maniquí acolchado. «No solo estás haciendo lo que tienes que hacer. Estás aquí por una razón». Éramos los únicos en el gimnasio, los demás estudiantes se habían ido después de los estiramientos de enfriamiento. El silencio era agradable, roto solo por el zumbido del sistema de ventilación. «¿Es tan obvio?», pregunté, dando un largo trago a mi botella de agua. «Los que tienen una razón siempre son los más fáciles de detectar», dijo mientras limpiaba un tapete con una toalla. «O huyen de algo o van hacia algo. Generalmente ambos». Lo miré y vi la inteligencia silenciosa en sus ojos. No era solo un deportista, era perspicaz. Un chico con el que estaba me golpeó. En público. Y no quiero volver a sentirme así de impotente jamás. Ben dejó de limpiarse y me miró con expresión seria. «Lamento mucho lo que te pasó. Pero no querer ser una víctima es un buen comienzo. El objetivo, sin embargo, es convertirse en alguien que no pueda ser victimizado. Hay una diferencia». Sus palabras calaron hondo. No se trataba solo de defensa propia. Se trataba de un cambio fundamental en mi presencia, en mi aura. Se trataba de la confianza que estaba adquiriendo en la revisión y la fuerza física que estaba desarrollando aquí, fusionándose en un solo agujero inexpugnable. «Creo que lo entiendo», dije. Él asintió. «Bien. Ahora muéstrame tu cruz otra vez». «Sigues bajando la mano izquierda». Mientras practicaba mis golpes me encontré hablando. Le conté sobre Liam, sobre Chloe, sobre la humillación pública. Se me desbordó. Los 2 años de relación, la lenta erosión de mis instintos, la traición demoledora final. Le conté sobre la reseña, sobre mi deseo de entregarme por completo a algo que fuera completamente mío. Me escuchó no como terapeuta ni como amigo ofreciendo clichés, sino como un compañero guerrero que evaluaba el terreno. Cuando terminé sin aliento y un poco sorprendido por mi propia franqueza, simplemente dijo: «Es un idiota. Es tóxico. Estás mejor. Pero eso ya lo sabes». Saberlo y sentirlo son 2 cosas distintas, admití.
El cuerpo le enseñará a la mente, dijo. Sigue yendo. La sensación te alcanzará. Y así lo hice. Asistí al repaso. Asistí a mis clases. Y llegué al gimnasio. Mi mundo, que antes me parecía tan pequeño y centrado en Liam, se expandía rápidamente. Fue en el gimnasio donde conocí a Alex. Era un miembro nuevo que se unió unas semanas después que yo, un estudiante de intercambio de la costa oeste que estudiaba diseño gráfico. Era alto, flacucho y ridículamente descoordinado, todo codos y rodillas. Durante un ejercicio en pareja, le asignaron sujetarme los guantes de concentración. Vale, pues solo hay que golpear esto, ¿no? Dijo sujetando las almohadillas en ángulos extraños. No pude evitar reírme. Aquí, así. Le ajusté los brazos con suavidad. Tienes que recibir el golpe, no solo esperarlo. Practicamos el ejercicio a trompicones, él se estremecía cada vez que le daba un puñetazo, y yo me reía de sus gritos exagerados. Era todo lo contrario del ambiente intenso y melancólico que asociaba con el gimnasio. Era desenfadado y divertido, y no sabía nada de mi pasado. Después de clase, mientras salíamos, empezó a caminar a mi lado. Así que claramente eres un ninja secreto, dijo sonriendo. Y yo soy una jirafa recién nacida en el hielo. Soy Alex, por cierto. Ella, dije, devolviéndole la sonrisa. Se sintió tranquilo. Supongo que no eres licenciada en comunicaciones, dijo, señalando con la cabeza la carpeta de manuscritos de revisión que llevaba. Licenciado en literatura, confirmé. Ah, soy un amante de las palabras. Soy un amante de las imágenes. Diseño gráfico. Somos enemigos naturales, bromeó. Te invito a un café, hombre de palabras. Así puedo preguntarte cómo no quedar como un completo tonto la próxima vez. No era una cita. Claramente era refrescante, no era una cita. Era una persona torpe buscando el consejo de otra un poco menos torpe. Y después de la intensidad de mi vida, la ligereza fue un regalo. Fuimos a la cafetería del campus, la misma donde me enfrenté a Chloe, y mientras tomábamos un café charlamos. Hablamos de nuestras carreras, de lo raro de Blackwood, de nuestras películas de terror favoritas. No me preguntó por mi vida amorosa. No me miró con lástima ni curiosidad. Dijo joder, y me hizo reír. Reí de verdad por primera vez en lo que parecía una eternidad. Fue el comienzo de una amistad genuina. Alex se convirtió en un elemento fijo en mi vida, un toque de brillante color primario en el lienzo lleno de matices que pintaba. Empezó a aparecerse en la oficina de revisión para sacarme a comer, a menudo trayendo su tableta para mostrarme sus últimos proyectos de diseño. Era brillante, su trabajo estaba lleno de un estilo peculiar e innovador, completamente suyo. Una tarde, sentados en un banco del patio, el mismo patio donde había terminado mi vida, dibujaba distraídamente en su cuaderno. ¿Sabes?, dijo sin levantar la vista del dibujo, para alguien que supuestamente está superando un desamor terrible, eres bastante rudo. Me quedé paralizado. ¿Has oído hablar de eso? Levantó la vista con expresión avergonzada. Es un campus pequeño, Alara, y era un lío bastante grande. Pero sinceramente solo oí que un tipo era un imbécil y que le quitaste el mal sabor de boca a bofetadas y seguiste adelante con tu vida, lo cual, sinceramente, es la historia de origen más genial que he escuchado. Lo dijo con tanta naturalidad, con tanta admiración y sin chismes, que no se formó el típico nudo de vergüenza y rabia. Había replanteado todo el acontecimiento. Para él, yo no era una víctima del drama. Era un héroe de mi propia historia. No me pareció genial en ese momento, dije en voz baja. Los mejores nunca lo son, respondió volviendo a sus bocetos. Eso es lo que los hace geniales después. En ese momento, rodeada de los fantasmas de mi pasado, con una nueva amiga que solo veía fortalecerme, sentí que una última parte de mi antigua Alara se desmoronaba. La amistad de Alex fue un regalo inesperado, una prueba de que mi nueva vida no se trataba solo de trabajo y esfuerzo. También se trataba de alegría y conexión. Era la prueba de que estaba avanzando, no solo alejándome. Estaba construyendo algo real. Y casi estaba listo para que el mundo lo viera. El número de otoño de Blackwood Review ya estaba en la imprenta. La prueba final fue perfecta.
Una maquetación elegante y moderna que Alex me ayudó a perfeccionar, llena de contenido impactante y conmovedor que yo había seleccionado y editado. Sostener la prueba digital fue como sostener a un recién nacido. Era parte de mí, algo que había construido desde cero. Para celebrarlo, Maya y Alex conspiraron para sacarme de mi cueva. Habían oído hablar de un nuevo bar de lujo que había abierto cerca del campus, un lugar con jazz en vivo y cócteles artesanales, muy alejado de las fiestas de fraternidad con suelo pegajoso de mi pasado. Te pondrás un vestidito negro y saldrás con nosotras, declaró Maya, de pie frente a mi armario con las manos en las caderas. Sin discusión. El mundo necesita ver el fénix, no solo las cenizas. Protesté alegando la inminencia de las elecciones intermedias, pero la verdad era que una parte de mí estaba nerviosa. Esta sería mi primera incursión real en un ambiente social donde podría verlo. O a ella. O a quienes los conocían. Fue como volver a un campo de batalla. Es solo una copa, dijo Alex notando mi vacilación. Una copa. Con tus dos mejores amigos. Si es una porquería, nos largamos y comemos comida grasosa. Pero te lo has ganado, él era. Tenía razón. Me lo había ganado. No podía esconderme para siempre. Así que dejé que Maya hiciera su magia, poniéndome un vestido negro sencillo pero elegante que no me había puesto desde una cita con Liam hacía meses. Ahora me sentía diferente. Mis hombros estaban más anchos por las MMA, y mi postura era más recta. Me miré al espejo y vi a una mujer, no a una niña. El salón, la nota de terciopelo, era tal como lo habían prometido, tenuemente iluminado con el suave sonido de un saxofón y una energía sofisticada y discreta. Era un mundo aparte del caos del patio. Encontramos una pequeña y lujosa mesa al fondo, y Alex pidió inmediatamente una ronda de cócteles con nombres ridículos. Durante la primera hora fue perfecto. Nos reímos, hablamos con la música encima, analizamos los últimos escándalos del campus. Me sentí normal. Me sentí libre. La ansiedad se desvaneció, reemplazada por la cálida luz de la amistad y un refrescante gin fizz de flor de saúco. Y entonces, como si mi momento de felicidad me hubiera convocado, los vi. Liam y Chloe estaban en el bar. Estaban juntos. Él la rodeaba posesivamente con el brazo por la cintura, y ella se apoyaba en él, bebiendo un martini con una expresión de autosuficiencia. La vista fue como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada sobre la cabeza. Me quedé sin aire en los pulmones. Maya siguió mi mirada. «¿O tienes que estar bromeando?», murmuró. Alex me miró. «¿Es eso?». Asentí, incapaz de hablar. Una cosa era saber que probablemente estaban juntos. Otra muy distinta era verlo, ver la confirmación física de que la persona que me había roto se había adaptado sin problemas a los brazos de quien lo había planeado. Parecían una pareja tóxica perfecta. Me obligué a apartar la mirada para concentrarme en mis amigos. «Está bien», dije con voz tensa. «No me importa». Pero podía sentir su mirada fija en mí. Podía sentir el peso de su mirada desde el otro lado de la sala. Mantuve la espalda contra la barra, con la columna rígida, fingiendo estar absorta en la historia que Alex contaba sobre su desastrosa primera crítica de diseño gráfico. La música cambió a una pieza más lenta e íntima. Un momento después, una sombra cayó sobre nuestra mesa. Y era Liam. Su voz era suave, suplicante. Lentamente me giré para mirarlo. Estaba solo. Chloe seguía en la barra, observándonos con una mirada penetrante sin sonreír. «¿Podemos hablar un momento?», preguntó. Parecía miserable. Su mirada estaba atormentada y su habitual arrogancia confiada había sido reemplazada por un encorvamiento nervioso. Maya iba a decir algo, pero le puse una mano en el brazo. «Está bien». Miré a Liam. «No tenemos nada de qué hablar, Liam». «Por favor», dijo con la voz quebrada. «Solo un minuto». «Allí». Me indicó un rincón un poco más privado cerca de los baños. Dudé. Cada célula de mi cuerpo gritaba que no. Pero otra parte de mí, la que llevaba semanas fortaleciéndose, sentía curiosidad. ¿Qué podría decir?
Y tal vez, solo tal vez, quería mostrarle de cerca lo completamente impasible que me sentía. Un momento, dije con frialdad. Me puse de pie, ignorando la mirada preocupada de Maya y el gesto de apoyo de Alex, y lo seguí hasta la alcoba. Se giró hacia mí, con una expresión desbordante de emoción. Y Yera, Dios mío, te ves increíble. No dije nada. Solo lo miré fijamente con el rostro como una máscara de indiferencia distante. Te extraño, soltó. Te extraño mucho. Lo que pasó fue el mayor error de mi vida. Entré en pánico. Ella lloraba y la gente la miraba fijamente y yo simplemente. Perdí el control. Nunca me lo he perdonado. ¿Esperas que me importe? Pregunté con voz tranquila. Sé que me odias. Me lo merezco. Pero lo que tú y yo tuvimos. Eso fue real, y Yera. Lo de Chloe. Se pasó una mano por el pelo con aspecto de estar realmente angustiado. No es nada. Es un desastre. Es un rebote. Su. Ella no es tú. Nadie lo es. Sentí una oleada de asco. Lo estaba haciendo de nuevo. Utilizando a Chloe, culpando a las circunstancias, sin asumir ninguna responsabilidad real. No lamentaba haberme golpeado, lamentaba haberme perdido. Tú elegiste ese quad, Liam, dije. Elegiste apaciguarla sin importarme el precio. Elegiste levantarme la mano. No hay vuelta atrás. Lo sé. Lo sé, dijo, alzando un poco la voz. Pero la gente se equivoca. Sigo enamorado de ti, y Yera. Creo que siempre lo seré. Extendió la mano como si quisiera tocarme el brazo. Di un paso atrás rápidamente, fuera de su alcance. El movimiento fue brusco, definitivo. Era un movimiento que Ben me había inculcado. No me toques, dije en voz baja y peligrosa. Perdiste el derecho a tocarme. La firmeza de mi tono pareció quebrantarlo. Su rostro se arrugó. ¿Es por su culpa? Preguntó con un tono desagradable en la voz. Señaló vagamente nuestra mesa, hacia Alex. ¿Ese artista flacucho? ¿Ahora estás con él? ¿Es eso? Solté una risita, una breve y sin gracia. Mi vida ya no te incumbe, Liam. Con quién estoy, qué hago, nada de eso te incumbe. Se acabó. Terminamos en el instante en que tu mano tocó mi rostro. Su mirada se oscureció, y su súplica se tornó más fea, más posesiva. No lo dices en serio. Tuvimos 2 años. No se puede tirar eso a la basura. Lo tiraste a la basura, dije, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Lo destrozaste. Y con los pedazos he construido algo nuevo y mejor. Ahora se acabó tu tiempo. Me giré para alejarme, pero su mano se estiró y me agarró la muñeca. Su agarre era fuerte y doloroso. Alara, espera. En un instante todo mi entrenamiento de MMA entró en acción. No fue un pensamiento, fue una reacción. Giré soltándome de su agarre con un giro brusco que Ben me había enseñado precisamente para esta situación. No lo golpeé. No hacía falta. La forma sencilla y sin esfuerzo en que me solté fue más poderosa que cualquier bofetada. Comunicó una cosa, no soy tuyo para controlarme. No soy tuyo para tocarme. La sorpresa en su rostro fue incalculable. Miró su mano vacía y luego me miró boquiabierto. No vuelvas a agarrarme, dije con voz fría y clara. No esperé respuesta. Regresé a mi puesto con el corazón latiéndome con fuerza, no de miedo, sino de triunfo. Maya y Alex estaban de pie, listos para intervenir. Estoy lista para irme, dije con una voz sorprendentemente firme. Al salir, no miré a Liam. Sabía que seguía allí aturdido en la alcoba. Lo había enfrentado, lo había rechazado y le había demostrado físicamente mi libertad. El fantasma había sido liberado. Pero al salir al aire fresco de la noche, vi el rostro de Chloe a través de la ventana. Ya no miraba a Liam. Me miraba a mí. Y la mirada en sus ojos no era de ira ni de victoria. Era odio puro y duro. Lo había visto rogar.
Lo había visto ser rechazado. Y supo con una certeza que debió ser aterradora para ella que su corazón seguía conmigo. Me di cuenta de que la batalla no había terminado. Acababa de entrar en una nueva fase, aún más peligrosa. La confrontación en Velvet Note debería haber sido el final. Para mí lo fue. Había dicho lo que tenía que decir, había demostrado mi nueva fuerza y me había marchado con la frente en alto. El cierre fue absoluto. Dormí mejor esa noche que en meses. Los últimos hilos del que hubiera pasado finalmente se cortaron. Pero para Liam fue claramente el comienzo de una obsesión. Mi teléfono, que había estado felizmente en silencio, volvió a encenderse. Esta vez, los mensajes eran diferentes. Ya no se disculpaban. Estaban desesperados, posesivos, desquiciados. No puedes reemplazarme, Alara. Te veo con ese chico. No es tu tipo. Tenemos una conexión que nunca tendrás con nadie más. Solo me estás castigando. Te vi riéndote con él. Nunca te reíste así conmigo. ¿Fue todo mentira? Dime que fue todo mentira. Dime que nunca me amaste. Bloqueé el nuevo número. Encontró a otro. Lo bloqueé también. Empezó a enviar correos. Creé un filtro que los enviaba directo a la basura. Era una molestia, un zumbido, pero no me perturbaba la paz. Solo me confirmaba que había tomado la decisión correcta. El verdadero cambio, sin embargo, se produjo en mi imagen pública. La historia de nuestro encuentro en el salón, por supuesto, se había difundido. Pero la narrativa había cambiado. Ya no era la historia de la bofetada. Era la historia de cómo Alara Vance, la brillante editora de reportajes de The Review, había ignorado con frialdad a su patético ex y se había marchado con sus amigos geniales y artísticos. Mi popularidad en el campus, para mi sorpresa, estaba en alza. Se publicó el número de otoño de The Review. La fiesta de lanzamiento se celebró en la Galería de Arte de la Universidad, un evento sofisticado con vino, queso y la lectura de las obras de los colaboradores. Llevé un vestido carmesí, un color que jamás habría elegido, y me sentí como una reina. El profesor Thorne pronunció un discurso en el que elogió la profundidad temática y la audaz selección del número. Me destacó especialmente. Este número no existiría en esta forma tan impresionante sin el trabajo incansable, la inteligencia aguda y el gusto impecable de nuestra editora adjunta de reportajes, Alara Vance. La sala estalló en aplausos. Vi la mirada respetuosa del profesor asentir, y a mis compañeros mirarme con admiración. Vi a Alex sonriendo desde un rincón, haciéndome un gesto de aprobación con los pulgares. Entonces mi mirada recorrió la multitud, y se detuvo en la entrada. Liam estaba allí. Estaba de pie en el umbral, medio en la sombra, observándome. No se suponía que estuviera aquí. Este era mi mundo, mi triunfo. Su presencia se sentía como una violación. Nuestras miradas se cruzaron a través de la sala abarrotada. Su expresión era de un anhelo crudo y torturado. Parecía un hombre observando un festín desde afuera, en el frío. Por un instante un atisbo de mi viejo miedo regresó. ¿Montaría una escena? ¿Intentaría arruinarme esto? Pero entonces Alex estaba a mi lado, ofreciéndome un vaso de sidra espumosa. Eres una estrella, susurró. No dejes que nadie apague tu luz. Respiré hondo, le di la espalda a la puerta y me sumergí en la celebración. Cuando miré hacia atrás unos minutos después, Liam ya no estaba. Había visto lo que necesitaba ver. Me había visto radiante, amada y exitosa, completamente fuera de su alcance. La victoria fue dulce pero efímera. Al día siguiente Chloe encontró una nueva forma de atacar. Estaba en la oficina de revisión cuando Maya irrumpió, pálida y con el teléfono en la mano. Alara, dijo con voz tensa. Tienes que ver esto. Me pasó el teléfono. Estaba abierto un blog anónimo de chismes del campus, de esos que se alimentan de rumores y rencor. El titular me heló la sangre. ¿Cenicienta del campus o escaladora calculada? La verdad sobre la nueva chica de moda de la reseña. La publicación fue una obra maestra de difamación.
Me retrató como una arribista que había usado las libras esterlinas de Liam para elevar mi estatus, y luego lo había dejado cruelmente cuando conseguí lo que quería, un puesto prestigioso en la revista. Afirmaban que mi supuesta agresión era exagerada, que yo había provocado a Liam y luego lo había atacado violentamente para hacerme la víctima. Sugerían que mi amistad con Alex era una estrategia calculada para dar celos a Liam, y que estaba usando mis nuevas habilidades en MMA para intimidar a la gente. Los comentarios eran evaluables. Algunos me defendieron, pero muchos, impulsados por los celos o simplemente por su maldad, se sumaron. Siempre pensé que era demasiado perfecta. Parecía un poco obsesionada con su carrera. Pobre Liam. Sí, oí que es una auténtica zorra trabajar con ella en la reseña. Me dio asco. Esto era obra de Chloe. Lo sabía en el fondo de mi corazón. No podía vencerme en una pelea directa, así que usaba susurros y mentiras para envenenar mi pozo. Ella intentaba desmantelar todo lo que había construido. La puerta de la oficina se abrió y Alex entró. Nos miró a las caras y lo supo. ¿Has visto el blog?, dijo con tristeza. Es ella, susurré con las manos temblorosas. Tiene que serlo. Probablemente asintió Pire. Pero, ¿cómo lo demostramos? Es anónimo. Nos quedamos en silencio, frustrados, un momento. Entonces los ojos de Alex se iluminaron. No lo demostramos, dijo. Lo eclipsamos. ¿Qué quieres decir?, pregunté. La mejor venganza contra una mentira no es negarla, dijo con una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. Es una verdad más grande, mejor y más hermosa. Tenemos la plataforma a leer. La reseña. Aprovechémosla. Una idea audaz y brillante empezó a tomar forma en mi mente. El tema del siguiente número era la verdad y la ilusión. Había estado jugando con conceptos, pero ahora sabía exactamente lo que quería hacer. Voy a escribirlo, dije con voz cada vez más fuerte. Voy a escribir mi historia. No como una refutación, sino como un artículo. Sobre la percepción pública, las identidades seleccionadas y las historias que nos contamos para sobrevivir. Hablaré de la presión que sufren las mujeres para ser víctimas perfectas. De cómo los espectadores a menudo reescriben el trauma. Usaré mi experiencia como caso práctico, pero la haré universal. Maya abrió mucho los ojos. ¡Qué valiente! Y peligroso. Es la única manera, dije, convicciones que se consolidan en mí. Ella quiere luchar en el barro con blogs anónimos. Voy a contraatacar con prosa publicada y respetada. Voy a recuperar mi poder bajo mis propios términos. El profesor Thorne, cuando le planteé la idea, se acarició la barbilla pensativo. Es un riesgo a leer. Te expondrás a un mayor escrutinio. Pero es un texto conmovedor e importante. Si estás listo para enfrentar el fuego, tienes todo mi apoyo. Y así comencé a escribir. Vertí mi corazón en la página. Escribí sobre la lenta erosión de mi yo en una relación, las señales de alerta que ignoré, la humillación pública y el dolor privado. Escribí sobre el regreso, no como una furia vengativa, sino como una mujer que recupera su voz, su cuerpo y su futuro. No mencioné a Liam ni a Chloe. No lo necesité. La verdad de la experiencia me bastó. Lo llamé la anatomía de una sonrisa, en referencia a esa sonrisa fría y triunfante que lo había iniciado todo. La semana en que se iba a publicar el artículo, la tensión reinaba en el campus. El blog de chismes había continuado su campaña de desprestigio, pero me negué a participar. Me concentré en mi trabajo, mi formación, mis amigos. Yo era una fortaleza. La noche antes de que la reseña llegara a los kioscos, salí tarde de la biblioteca. El campus estaba silencioso, envuelto en una niebla espesa y fría que amortiguaba todo sonido. Estaba a mitad de camino de la plaza central cuando una figura emergió de la niebla, bloqueándome el paso. Era Liam. Tenía la mirada perdida y el pelo despeinado. Olía ligeramente a alcohol. Ayera, balbuceó. Tenemos que hablar. Esta vez sí. Mi cuerpo entró en alerta máxima. Sutilmente cambié mi peso a una posición de alerta. No hay nada de qué hablar, Liam. Vete a casa. Lo leí,
dijo con la voz temblorosa por la emoción. Alguien me enseñó una copia. Lo que escribiste me hizo parecer un monstruo. Tomaste tus propias decisiones, dije con voz fría. No fue así, gritó y el sonido resonó en el silencio brumoso. Lo estás tergiversando todo. Me convertiste en el villano. Nunca me quisiste. Solo me estabas usando. Dio un paso amenazante hacia mí. El miedo que sentí era antiguo e instintivo, pero mi entrenamiento lo superó rápidamente. Me mantuve firme. Atrás, Liam, le advertí. ¿Por qué? ¿Para que tú también puedas escribir sobre esto? Se burló, dando otro paso. ¿Para que tú y tu nuevo novio se rían del ex loco? Ya estaba cerca, demasiado cerca. Su mano se crispó como si fuera a agarrarme de nuevo. Este era el momento. El momento para el que había estado entrenando. No para pelear con él, sino para mantener mi espacio y no mostrar miedo. Liam, dije con una autoridad que me sorprendió incluso a mí. Si das un paso más, si me tocas, no seré yo quien lo escriba. Lo hará la policía del campus. Tengo gas pimienta en el bolsillo y no tengo miedo de usarlo. Ahora apártate de mi camino. Lo miré fijamente a los ojos con la mirada firme y sin pestañear. Vi la furia en su rostro, la lucha, el deseo de arremeter. Pero él también vio la absoluta certeza en el mío. Vio que yo no era la misma chica a la que podía manipular. La fuerza se le escapó, reemplazada por una patética y quebrantada desesperación. Retrocedió tambaleándose, con los hombros caídos. Me destrozaste, Ayara, susurró con la voz quebrada por las lágrimas. No, Liam, dije con voz suave pero definitiva. Te rompiste a ti mismo. Simplemente me negué a dejar que me rompieras a mí también. Pasé junto a él sin mirar atrás, desapareciendo en la acogedora niebla. No lo oí seguirme. No oí nada más que el latido constante y potente de mi propio corazón. Me había enfrentado al monstruo, y éste había cedido. La revelación era completa. Había mostrado mi verdad al mundo y la había defendido en la oscuridad. Por fin era verdaderamente libre. La mañana del lanzamiento del nuevo número de la Blackwood Review, el campus quedó en silencio. No un silencio de indiferencia, sino el silencio sosegado y concentrado de la gente leyendo. La anatomía de una sonrisa era el tema principal. Alex había diseñado el diseño con una elegancia austera y poderosa. Un primer plano del rostro de una mujer, mitad iluminado, mitad en sombra, con una lágrima fría deslizándose por su mejilla. Fue impresionante. Me había preparado para el impacto, para la reacción violenta, para más críticas anónimas. Lo que recibí fue una oleada de apoyo. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de estudiantes, tanto hombres como mujeres, que compartían sus propias historias de manipulación, humillación pública y la lucha por recuperar sus narrativas. Los profesores me paraban en el pasillo para estrecharme la mano. Chicas que no conocía me saludaban con un pequeño asentimiento en la cafetería. Le había dado voz a una experiencia compartida y silenciosa. El blog de chismes con sus pequeñas mentiras quedó completamente eclipsado. La verdad, contada con arte y valentía, había acallado los susurros. El veneno de Chloe había sido neutralizado. La vi una vez, unos días después, en la cafetería de estudiantes. Estaba sentada sola en una mesa, con una copia de la reseña sin abrir delante de ella. Se veía pequeña y desinflada, su habitual aura de suficiencia había desaparecido por completo. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la habitación. Esta vez no había una sonrisa fría, solo una expresión de amarga y derrotada aceptación. Me había atacado con todo lo que tenía y no solo lo había resistido, sino que lo había usado para construir un monumento. Había ganado. Según me contaron, Liam se había descontrolado. Lo habían puesto en libertad condicional académica por faltar a demasiadas clases. Sus amigos, hartos de sus obsesivas quejas sobre mí, se distanciaban. Se estaba convirtiendo en un fantasma en el campus, una advertencia. Sentí una punzada, no de lástima, sino de tristeza distante por la persona que podría haber sido si hubiera sido más fuerte. Mi vida, en cambio, estaba llena de luz y propósito. Mi amistad con Alex se había consolidado hasta convertirse en algo que apreciaba.
Pasábamos la mayor parte de nuestro tiempo libre juntos, estudiando, trabajando en proyectos de repaso, explorando la ciudad. Era mi persona favorita para hablar, mi mayor apoyo y el que podía hacerme reír hasta que me dolían los costados. Una tarde fresca y dorada, estábamos sentados sobre una manta en el parque, justo al lado del campus, rodeados por los vibrantes colores del otoño. Se suponía que debíamos estar estudiando, pero nuestros libros estaban olvidados mientras hablábamos de todo y de nada. ¿Sabes?, dijo Alex apoyándose en los codos y mirando al cielo con los ojos entrecerrados, tenía todo un plan para hoy. ¿Ah, sí?, pregunté sonriendo. ¿Y cuál era el plan? El plan era ser increíblemente delicado y encantador, deslumbrarte con mi destreza intelectual y luego, en el momento perfecto, decirte que me estoy enamorando total y completamente de ti. El mundo pareció ralentizarse. El susurro de las hojas, la risa distante de los niños, todo se desvaneció en un suave zumbido. Lo miré, su rostro amable y franco, su cabello despeinado, la sincera esperanza en sus ojos. Pero continuó con una sonrisa autocrítica en los labios. Entonces me puse nerviosa y lo solté sin pensarlo. Adiós a la suavidad. Mi corazón latía con fuerza y alegría contra mis costillas. Esta no era la pasión frenética y devoradora que había sentido con Liam. Era más cálido, más estable, como volver a casa. Era una sensación basada en la amistad, el respeto y un sentido del humor compartido. Alex. Empecé a hablar en voz baja. Está bien si no sientes lo mismo, dijo rápidamente incorporándose. En serio. Nuestra amistad es lo más importante para mí. Solo quería decírtelo. Nunca he conocido a nadie como tú, Alara. Eres la persona más fuerte, inteligente y hermosa que conozco. Extendí la mano y tomé la suya, entrelazando mis dedos con los suyos. Su mano estaba cálida, su agarre firme. El sentimiento es mutuo, dije, y mi sonrisa se ensanchó hasta que sentí que me partiría la cara. Yo también me estoy enamorando de ti. El alivio y la alegría que florecieron en su rostro fueron de las cosas más hermosas que jamás había visto. No me besó entonces. Simplemente me apretó la mano con el pulgar acariciando el dorso de la mía, y nos sentamos allí un buen rato, viendo caer las hojas en un silencio perfecto y reconfortante que lo decía todo. Nuestra primera cita oficial fue una semana después. Me llevó a un pequeño cine independiente que proyectaba clásicos, y después de un postre en un restaurante abierto las 24 horas. Era sencillo y perfecto. Cuando me acompañó de vuelta a mi dormitorio, se detuvo bajo la luz de una farola, cuya luz se filtraba a través de la niebla del atardecer. Te voy a besar ahora, dijo con la voz un poco ronca. Si te parece bien. Está más que bien, susurré. Su beso no se parecía en nada al de Liam. Los besos de Liam habían sido exigentes, posesivos, un preludio a algo. El beso de Alex era tierno, interrogativo, una promesa. Fue dulce y prolongado, y me llenó de una sensación de bienestar, de paz. Cuando nos separamos, ambos estábamos sin aliento y sonriendo. «¡Guau!», respiró. «Vaya», acepté. Desde esa noche fuimos inseparables. Éramos una pareja perfecta, y todo se sentía fácil y natural. Nos tomamos de la mano mientras cruzábamos el campus. Me besó para despedirse a la salida de mis clases. Estudiábamos juntos en la biblioteca, con los pies entrelazados bajo la mesa. Era una relación sana, feliz y normal, y era todo lo que no sabía que me faltaba. Por supuesto, el campus lo notó. La historia de Ellera y su nuevo novio, guapo y artístico, reemplazó el viejo y aburrido drama. Éramos una buena historia, la del Fénix y la del artista. Sabía, por supuesto, que esta nueva felicidad sería la última e insoportable provocación para Liam. Sabía que nuestros caminos volverían a cruzarse. Simplemente no sabía cuán pronto ni con qué violencia llegaría el momento decisivo. El baile de invierno era el evento social del semestre en Blackwood. Una fiesta de etiqueta celebrada en el antiguo y majestuoso salón de un hotel histórico de la ciudad. Fue una noche de vestidos deslumbrantes, grandes orquestas y brindis con champán. Los 2 últimos años había ido con Liam. Este año iba con Alex. Maya me ayudó a prepararme en nuestro dormitorio, poniéndome un vestido verde esmeralda intenso que realzaba mis ojos como joyas y se ajustaba a las nuevas y más definidas curvas de mi cuerpo.
No va a creer lo que ven sus ojos, dijo Maya, retrocediendo un paso para admirar su trabajo. Y si Liam te ve, podría estallar en llamas. No voy por él, dije acomodándome un mechón rebelde. Voy por mí. Y por Alex. Lo sé, sonrió. Pero un poco de pasión desenfrenada nunca le ha hecho daño a nadie. Cuando Alex llegó a buscarme, su reacción fue todo lo que podía haber deseado. Se quedó de pie en la puerta, con los ojos muy abiertos y la boca entreabierta. Era guapo con un smoking negro clásico que contrastaba a la perfección con su aire de artista ligeramente rebelde. Alera, susurró. Eres una maravilla. Me entregó una cajita. Dentro había una delicada pulsera de plata, cuyo dije era una diminuta pluma de ave con intrincados detalles. Para que nunca olvides que eres escritora, dijo en voz baja. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Era el regalo más considerado que jamás me habían dado. Es perfecto. El salón de baile era de ensueño. Lámparas de araña de cristal brillaban en lo alto, proyectando una luz cálida sobre las parejas que giraban sobre la reluciente pista de baile. El aire estaba impregnado del aroma a perfume y del vibrante sonido de una orquesta en vivo. Durante la primera hora, vivimos en nuestro propio mundo. Bailamos, reímos, brindamos. Me sentía hermosa, querida y completamente feliz. Estaba justo donde debía estar. Y entonces lo sentí, el peso de una mirada ardiente y familiar. No necesité voltearme para saber que era Liam. Sentí su presencia como una corriente de aire frío. Apreté la mano de Alex. «Está aquí, ¿verdad?», murmuró Alex mirándome fijamente. Asentí. «No dejes que nos arruine la noche». «No puede», dijo Alex con firmeza. «Nadie puede». Seguimos bailando, pero la burbuja perfecta se había roto. Era plenamente consciente de dónde estaba Liam en la habitación. Una nube oscura y amenazante se cernía sobre mi alegría. Durante una pausa en la música, Alex fue a buscar más bebidas. Me quedé cerca del borde de la pista, tomándome un momento para respirar y absorber la escena. Fue entonces cuando Liam se acercó. Estaba inestable, su chaqueta de smoking estaba desabrochada y su pajarita estaba torcida. Tenía los ojos inyectados en sangre, fijos en mí con una intensidad aterradora. «Así que es verdad», dijo arrastrando las palabras, deteniéndose demasiado cerca de mí. Su aliento olía a whisky. «¿De verdad estás con él?» «Vete, Liam», dije con voz baja pero firme. «Él no puede darte lo que yo te di», insistió, alzando la voz. «Nadie puede amarte como yo lo hice. Te vi primero. Te creé». Retrocedí como si me hubieran golpeado. «Me hiciste. Me rompiste, Liam. Hay una diferencia. Y me reconstruí. Lo hice. Tú no. Eras mía», gritó atrayendo la atención de todos a nuestro alrededor. La música pareció decaer. «Siempre serás mía». Se abalanzó sobre mí con las manos apuntando a mis hombros, con la intención de sacudirme, de obligarme a escuchar. Pero nunca hizo contacto. En un instante Alex apareció. No gritó ni empujó. Simplemente se interpuso entre Liam y yo, levantando una mano para detener con firmeza y de forma definitiva el pecho de Liam. No fue un movimiento violento, pero fue inamovible. Era un muro. «Te dijo que te fueras», dijo Alex con voz tranquila pero con una autoridad férrea que nunca antes había escuchado. «Tienes que irte». «Ya». El rostro de Liam se contorsionó de rabia y humillación. Que el hombre al que consideraba inferior lo detuviera con tanta eficacia y tan públicamente fue el insulto final e insoportable. «Quítame las manos de encima, perdedor», gruñó Liam, intentando apartarlo. Alex no se movió. Se mantuvo firme como una roca ante la tempestad de Liam. Los guardias de seguridad, alertados por la conmoción, ya se dirigían hacia nosotros. «Señor Sterling», dijo uno de ellos, con un tono que no dejaba lugar a discusión. «Tiene que venir con nosotros. Está causando problemas». Liam miró del guardia al rostro inquebrantable de Alex y luego a mí, de pie seguro y protegido, detrás del hombre que amaba. La lucha se le esfumó, reemplazada por un profundo desgarramiento público.
Sus hombros se desplomaron y un sollozo escapó de sus labios. Se lo llevaron no como una figura temible, sino como un patético desastre de borrachos, cuyos gritos resonaban en el repentino silencio del salón. El hechizo se rompió. La música volvió a sonar y la multitud, tras un momento de silencio atónito, volvió lentamente a sus conversaciones, aunque el aire ahora estaba cargado con la electricidad de la escena que acababan de presenciar. Alex se giró hacia mí con el rostro lleno de preocupación. ¿Estás bien? Lo miré, mi guapo, fuerte y maravilloso artista que había derrotado a un monstruo no con los puños, sino con una calma y una fuerza inquebrantables. Era mi protector, mi compañero, mi segundo amor. Estoy más que bien, dije con la voz cargada de emoción. Extendí la mano y le tomé la cara. Nunca he estado mejor. Me puse de puntillas y lo besé allí mismo, en medio del salón. Fue un beso de gratitud, de amor, de fin. Fue un beso que selló el final de una historia y el vibrante y hermoso comienzo de otra. Mientras nos besábamos, rodeados de la música y las luces brillantes, supe que todo había terminado. Liam era parte de mi pasado, una dolorosa lección que me había llevado a este momento, a este hombre. La venganza estaba completa. No se encontraba en bofetadas ni en derribos públicos. Se encontraba en una felicidad profunda e inquebrantable. Me había alejado de él para siempre y me había adentrado en un futuro más brillante del que jamás me había atrevido a imaginar. El fin.